ahora un poco a lo que va a ser la charla de hoy. Más o menos la idea es introducirlos, ¿no?, a todo lo que va a ser, todo lo que es Terraform. En realidad, no sé si alguno ya habrá escuchado o no de qué se trata, pero bueno, entonces esto está más dirigido, la verdad, a todos, o sea, ya sea alguien que no conoce la herramienta o alguien que quizás ya la conoce y, y quiere complementar o no sabía quizá de ciertas cosas que quiero contarles hoy y quiero que se lleven. Entonces, bueno, vamos a hacer un paseo básicamente por la introducción, ¿no? De qué es, de qué es lo que propone Terraform, para qué sirve y qué trae. Después vamos a ver un par de conceptos básicos, ¿no?, sobre la herramienta. Y luego vamos a pasar por el life cycle, que va a ser cómo se maneja todo dentro de esta herramienta, cómo se despliega, cómo se crea, todo lo que nosotros queremos hacer. Y después vamos a tener una pequeña demo, ¿no?, de, como dijo Ale, donde vamos a desplegar una función lambda dentro de AWS. Bien, empecemos con la introducción. ¿Qué es IAC? ¿No? No sé si alguno ya habrá o no escuchado esto. IAC es básicamente Infrastructure as Code, o sea, es infraestructura como código. Entonces, ¿qué nos permite hacer IAC? Básicamente nos permite crear y manejar infraestructura dentro de ya sea un cloud provider o una aplicación, en base a archivos que nosotros podemos escribir, ¿no? O sea, código que escribimos y que la máquina lo interpreta, como si fuese cualquier otra línea de código donde corremos el compilador o lo ejecutamos y nos produce un resultado, ¿no? Eh, Esto obviamente es muy distinto a hacerlo desde una consola. O sea, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, crear algo en AWS, tendríamos que conectarnos a la consola de AWS, ir al servicio y especificar las cosas que queremos hacer. En este caso el approach es completamente distinto, es hacerlo en base a código. Entonces no tenemos que pelearnos con la consola o tampoco con alguna herramienta específica de configuración y administración. Bueno, como les dije, no hay GUIs, no hay interfaz gráfica, es código. ¿Y por qué es esto también importante, no? Porque este approach, este cambio, básicamente muchas empresas hoy en día se están moviendo a la nube, ya casi es imprescindible, la verdad, en tener algún tipo de servicio o aprovechar algo en la nube, porque ofrecen muchos servicios, la verdad, muchos servicios que los manejan ellos. No tenés que estar preocupándote por la estabilidad, no tenés que estar preocupándote por el manejo. Entonces, nada, o sea, tiene muchos beneficios, y al moverse hacia la nube, nosotros vemos que necesitamos quizá ir mejorando ciertos aspectos que antes no existían. Entonces, bueno, con esto básicamente podemos desplegar todo, ¿no? O sea, todo lo que está en la nube, todo lo que la nube nos ofrezca, todo lo que el provider nos ofrezca, lo vamos a poder desplegar. O sea, pueden ser aplicaciones enteras, pueden ser bases de datos, pueden ser accesos a usuarios, permisos, infraestructura del tipo de networks, o sea, todo lo que necesitemos. Bien, y que otra cosa es importante también es que al tener un approach en base al código, nos evitamos también de tener que hacer algunos temas repetitivos, ¿no? O sea, esta tarea repetitiva de tener que loguearse en la consola y hacer quizá lo mismo. Si ya lo tenemos en un template, en codificado, nosotros podríamos simplemente copiar ese template, cambiarle el nombre y shipear eso directamente para que nos genere lo que nosotros queremos. Bien. ¿Qué otras cosas nos soluciona IAC? Bueno, como les dije, esto en base a código, ¿no? Entonces nos provee un workflow codificado para crear la infraestructura. ¿Y esto de qué nos sirve? Nos sirve porque podemos nosotros identificar y hacer cambios, por ejemplo, de manera muy sencilla. O sea, no tenemos que estar persiguiendo a ver dónde estaba esto, en qué servicio era. Nosotros ya dentro del código podemos fácilmente identificar qué es lo que queremos cambiar, escribirlo, cambiarlo, y listo, lo comiteás y ya está, lo pusheaste. ¿Qué otro beneficio nos da esto? Obviamente, y muy importante, súper importante quizá,
el versionado, ¿no? O sea, podemos tener una versión del código, podemos ver qué es lo que hicimos antes, cómo evolucionó la infraestructura que nosotros estamos generando, cómo evolucionó nuestra aplicación, nuestro ETL. Nosotros quizá tenemos un workflow que extrae datos de un lugar, lo pasa a otro, y cómo fue evolucionando todo ese proceso, cómo fue la iteración de eso. Obviamente con todo este tipo de integración de Git y versionado, viene la parte de Continuous Integration y Continuous Deployment, ¿no? O sea, toda la parte de integración continua y despliegues que gracias a tener todo un workflow codificado, nos facilita también un poco todo el tema de automatizar las ejecuciones de estos scripts y poder hacer una mejora continua y un despliegue continuo dentro de la nube. Otra cosa súper importante, como les dije antes también en todo este tema de tareas repetitivas, es que nosotros podemos crear y compartir estos templates. Entonces nosotros tenemos de una manera bastante sencilla poder agarrar el template que generamos, compartirlo o extenderlo o crear nuevos templates, ¿no? Que van a desplegar muchos servicios o un servicio o lo que sea que necesitemos. Entonces, con todo esto también podemos validar cambios y revisar el estado, ¿no?, de nuestra infraestructura de manera sencilla, porque nosotros tenemos en el código básicamente lo que vendría a ser el último estado o el último despliegue que hicimos. Entonces ya no hace falta quizá estar monitoreando desde otro lado, saber qué se desplegó, qué no se desplegó, o sea, qué tenemos, sino que ya lo podríamos quizá monitorear desde otro lado también, ¿no?, con el código que tenemos escrito. Bien, y lo otro también súper importante es que podemos imponer el cumplimiento de ciertos estándares, ¿no? Y también agregar buenas prácticas quizá, como, no sé, algunos proyectos de aplicaciones o lo que sea, o sea, proyectos internos de empresas donde quizás sabes que cada equipo tiene su style sheet, por ejemplo, ¿no?, de buenas prácticas o cómo habría que codificar ciertas cosas. Bueno, en este caso podemos hacer lo mismo, ¿no? Dentro de estos templates nosotros podríamos dejar ciertos lineamientos y ciertos guidelines donde se respete cierta norma, o mismo la gente, qué sé yo, de compliance, por ejemplo, que diga, no, mira, no puedes tener estos permisos, no puedes tener estos usuarios, no puedes generar, necesito que si generas esto, que esté versionado y que no se pueda borrar. Entonces, bueno, esa gente también nos podría de última proveer un template donde ya tengan esas cosas codificadas, ya tengan esas cosas prehechas, cosa que nosotros después podamos solo modificar y agregarnos el nombre o donde lo queremos desplegar y generar esa infraestructura. Bien, como les contaba, esto en realidad en cierto punto ya lo tienen varios providers, estos templates. En el caso, por ejemplo, de AWS, tiene CloudFormation, el Google Cloud, creo que tenía el Deployment Manager, creo que se llama. Pero bueno, son todos templates, ¿no?, que están escritos suelen estar escritos en JSON o YAML. Y bueno, nada, tienen sus caveats, ¿no?, también de manejar, y son obviamente propietarios. O sea, el CloudFormation te sirve solo para AWS, Deployment Manager te sirve solo para Google Cloud. Entonces, bueno, esto lo que va a venir ahora Terraform a solucionar quizá es todo este tema. Bien, acá hay una pequeña tira cómica. Si alguna persona ya trabajó, calculo que algunos sí trabajaron con JSON o YAML, van a saber que es muy posible que tengas problemas con el JSON. Y bueno, acá justamente tenemos, ¿no?, como las dos puertitas y el diablo del configuration hell, donde te dice, dale, elegí, tenés estas opciones, o si no te vas al mundo del nested XML, que nada, es como el nested XML es un quilombo, la verdad. Pero bueno, y tenés las dos opciones, ¿no?, de la puerta del JSON mal formado, o, perdón, la caverna con el JSON mal formado, o el abismo del misindented YAML, ¿no?, o sea, del YAML mal indentado, básicamente. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Terraform al rescate. ¿Qué es Terraform? Bien, Terraform es una herramienta que está creada por HashiCorp allá por el 2014 ya.
sea, tiene varios años. Está escrita en Go, por eso ahí tenemos a la mascotita, el Gopher, muy simpático. Es compatible con todos los sistemas operativos conocidos, Windows, Mac, Linux. Es open source también. ¿Y qué nos sirve, no? Esto de que sea open source? Obviamente HashiCorp tiene una licencia open source sobre esto, pero bueno, también obviamente te ofrece sus productos empresariales, ¿no? Y todo el manejo de Terraform de manera un poco más empaquetada. Pero bueno, es open source. Entonces, ¿qué nos brinda esto? ¿Qué nos dice que sea open source? Que tenemos una gran comunidad por detrás, ¿no? Una gran comunidad que está revisando el código, mirándolo, encontrando errores, agregando parches, haciendo pull requests. De hecho, hace un par de meses más o menos, salió una noticia de que Terraform había cerrado temporalmente los pull requests a Terraform. Bueno, HashiCorp en realidad había cerrado los pull requests al repo de Terraform porque estaban llegando un montón de gente y ellos no tenían suficiente equipo, ¿no?, para mantener el repo y responder a la velocidad que iba creciendo todo esto. Y bueno, y también al tener toda esta comunidad open source, sabemos que mucha gente está continuamente proponiendo creaciones de nuevas integraciones, ¿no?, de Terraform con distintos productos. Entonces eso es algo súper positivo. Y otra también curiosidad que recién hace poco, hace un par de meses nada más, salió el primer stable release. O sea, antes de eso estaban en la versión 0.x, o sea, no sé si 0.14, 0.17, una cosa así creo que era. Y hace cosa de un par de meses recién sacaron la versión 1.0. Y esto ya se viene usando hace un montón en muchas empresas, ¿no? O sea, está súper adoptado. Bien, ¿qué es Terraform? O sea, ¿qué tools nos brinda? Terraform en realidad es un CLI, o sea, es un Command Line Interface, es una interfaz de línea de comando. Entonces, nosotros la única forma que vamos a interactuar con Terraform, más allá de todo el código que vamos a tener que escribir, va a ser por línea de comando. Vamos a ejecutar un par de comandos y con eso vamos a interactuar con Terraform. Bien, lo otro que nos brinda Terraform es el HCL, que es el HashiCorp Configuration Language, que es básicamente el lenguaje de programación que vamos a usar dentro de Terraform. Bien. Y este lenguaje, a ver, ahí si quieren tienen como un pequeño snippet de cómo es más o menos el HCL. Van a ver que es súper declarativo, es fácil de leer, es fácil de aprender. La documentación está muy bien explicada, es bastante extensa, tiene un montón de ejemplos. Entonces, la verdad es súper amigable y está bueno, la verdad, es súper interesante. Bien, ahora, ¿por qué Terraform? ¿No? ¿Por qué usaríamos Terraform y no CloudFormation, por ejemplo, o alguno propietario si sabemos que, no sé, vamos a usar solo la nube de Amazon, por ejemplo? ¿Por qué lo elegiríamos? Porque sabemos que es un producto maduro, ¿no? Como les dije, 2014, ya tiene 7 años en el mercado, tiene un montón de gente que está continuamente mejorándolo, es confiable, es seguro y soporta muchos cloud providers. O sea, como les voy a mostrar más adelante, tiene integraciones con muchísimos. O sea, saben, está hace 7 años, la nube de Amazon también está hace más, Google Cloud también. Entonces, nada, tiene integraciones con todas esas nubes y eso hace que sea un producto bastante versátil también. Y lo otro que es súper importante y que es también algo que se puede comparar, ¿no?, con CloudFormation, por ejemplo, de AWS, es que CloudFormation es para AWS. Entonces es únicamente para eso. En este caso, nosotros tenemos HCL, que es Cloud Agnostic. O sea, nosotros vamos a poder escribir en
y desplegar cosas en AWS, y a la vez, si queremos, podemos desplegar cosas en el Google Cloud o en la nube de Oracle o donde sea. O sea, este lenguaje nos va a servir para todo. Si bien va a tener ciertas cosas que no son iguales, obviamente, porque los servicios se llaman distintos, tienen distintas propiedades, se crean de manera distinta. Esto lo que nos permite es tener una única herramienta para acceder y crear todo lo que nosotros querramos crear. Bien, otra cosa que les quería mencionar es que la otra opción que nos da Terraform, aparte de HCL, es escribir JSONs, ¿no? O sea, podemos escribir directamente el JSON que nos va a crear la infraestructura. No es lo más usual, se suele usar HCL, pero bueno, Terraform lo deja también ahí habilitado. También tenemos, si no, un CDK, que es el Cloud Development Kit que tiene Terraform. Y eso lo que nos permite es poder desplegar la infraestructura utilizando código, ya sea código Python, TypeScript, Java, C# o Go. Entonces nosotros podríamos importarnos, instalarnos e importarnos las librerías que nos da Terraform, que nos da disponibles, y generar nuestra propia infraestructura laburando directamente con el código que más estemos familiarizados, ¿no? Y bueno, todo eso después, obviamente, Terraform internamente lo va a traducir finalmente a un JSON, y al final de todo vamos a terminar desplegándolo en las nubes o en el proveedor. Bien, ahora sí, pasemos a los conceptos que va a tener Terraform, que en este caso es el primer concepto que vamos a ver, es el de provider. Bien, el provider en sí es la forma que tenemos nosotros de conectarnos y que está mantenida por HashiCorp, ¿no? O sea, HashiCorp tiene integraciones con distintos providers y nos va a exponer ciertas opciones y ciertas configuraciones de cada uno de ellos, donde nosotros vamos a poder interactuar mediante código con ese provider, que finalmente, ¿no?, por detrás eso se traduce básicamente a una cola a la API de Google, por ejemplo, y decirle, créame este servicio, créame el BigQuery, ejecútame esto acá, o AWS o la que sea, ¿no? Bien, y todo esto lo que nos sirve también es que nosotros podemos extender y combinar, ¿no?, todas estas cosas. Por ejemplo, si yo necesito crear una base de datos en AWS, probablemente también necesite crearle la contraseña, el usuario y todo eso. Entonces nosotros podríamos crear todos esos recursos, infraestructura, y extender también un poco y decir, bueno, ahora también créame el secreto y guárdamelo en Secrets Manager en AWS, y usar todo eso conjuntamente. Lo que vemos ahí en el pequeño snippet acá del provider es cómo se declara. En este caso estamos conectando y estamos declarando el provider AWS, y le estamos diciendo con qué perfil nos vamos a conectar. Esto también creo que era opcional, si no, por default Terraform va a usar el perfil default. Y lo otro súper importante es que estos bloques, ¿no?, donde nosotros definimos el provider, van a tener ciertas configuraciones, ciertos atributos que van a ser opcionales o mandatorios, ¿no? Obviamente, en este caso, por ejemplo, la región va a ser algo que nos interesa, porque nosotros vamos a querer desplegar lo que creemos con el código en ciertas regiones de AWS. Entonces, con estas opciones acá podemos definir todo eso. Bien, ahora pasemos a los bloques. Todo en Terraform se escribe como bloques, básicamente. Como vimos antes, ¿no?, teníamos el provider, teníamos un nombrecito y teníamos unas llaves. Entonces, todo eso, todo siempre en Terraform lo vamos a definir como bloques, básicamente, o casi que todo. Entonces, en este caso tenemos el bloque de resource.
En este caso, el bloque de resource es el más importante que tenemos, es propio de cada provider, o sea, AWS tiene sus resources, obviamente, o sea, son los recursos, no son lo que vamos a querer desplegar, los servicios que vamos a querer desplegar. Entonces, pueden definir algo lógico como una VPC, o algo físico, como una base de datos, por ejemplo. Obviamente termina siendo algo lógico para nosotros porque lo maneja AWS y nosotros no lo vemos, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente es cualquier servicio que acepte operaciones CRUD, ¿no? O sea, creación, lectura, em, update eh, y actualizar, ¿no? Y borrado. Bien. ¿Y cómo lo usamos? Todos estos, como les dije, cada uno de estos resources tiene distintas propiedades. Para saber cómo utilizarlos, por ejemplo, yo digo, quiero desplegar una base de datos en RDS, por ejemplo, que es un servicio de AWS, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que ir al Terraform Registry, que es básicamente la documentación donde tenemos distribuido ahí por cada provider, y decirle, bueno, quiero crear una base de datos. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo es el template que tengo que llenar para crear la base de datos? Eh, y con eso también vamos a pasar a revisar un poco la anatomía, ¿no? Del resource, qué es lo que vendría a ser, qué es lo que hay en este bloque y de qué se compone. Entonces, lo primero que tenemos es un keyword, ¿no? Que nos va a decir qué estamos creando, en este caso en este bloque, en este caso el keyword va a ser resource, porque nosotros queremos un recurso, queremos desplegar algo. Em, Después de eso viene el tipo de recurso que vamos a querer desplegar, que en este caso es una instancia de S2 en AWS. Y después de eso vamos a tener un nombre. Este nombre, por ejemplo, Observer, es un nombre interno. No crean que es el nombre que va a tener el recurso, no es que la instancia que voy a crear en AWS se va a llamar Observer. No, no. Esto es el nombre dentro de Terraform. O sea, es como yo voy a referenciar más adelante o como yo voy a llamar dentro de mis archivos de configuración de Terraform eh, a la instancia esta que estoy creando. Bien. Y después de esto tenemos los argumentos, ¿no? Que le vamos a pasar, o los atributos, que van a ser, algunos son requeridos, otros no, pero bueno, todo esto en realidad lo van a ver bien dentro de el registry, ¿no? Cuáles son los requeridos, cuáles opciones tenemos, qué opciones podemos configurar o no dentro de cada recurso. Bien. Por último, también tenemos los meta-arguments. Los meta-arguments son argumentos de metadata, básicamente, que los podemos definir y nos controlan ciertos aspectos de ese recurso que estamos creando. En este caso, por ejemplo, tenemos el depends on, que es un argumento que nos va a ayudar a avisarle a Terraform que yo necesito que este recurso, por ejemplo, se cree antes que este otro, siempre y cuando no haya una relación directa, ¿no? O sea, porque si hay una relación directa, Terraform lo va a inferir, va a saber y nos va a generar primero un recurso y después el otro. Pero si no hay una relación directa o si hay un tema de que yo necesito que se cree primero la base de datos para después poder ejecutar unos inserts o algo, yo lo puedo hacer con este argumento, este meta argument, que es el depends on. Entonces ahí en el depends on yo pondría cuál es el otro servicio, cuál es el otro recurso que depende de este. Entonces primero va a crearme el otro recurso y después me va a generar este otro que estoy definiendo en este caso. Otros dos argumentos que son bastante parecidos son el count y el for each. Cualquiera que haya escrito código ya más o menos puede inferir por dónde viene esto. El count básicamente te cuenta y el for each básicamente itera sobre una serie, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia básica que tenemos entre estos dos meta-arguments? Básicamente el count te va a aceptar solo números, entonces vos le pasas un número y va a empezar a contar hasta llegar al final de ese número. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿No? O sea, ¿para qué
utilizaríamos estos argumentos? Por ejemplo, si nosotros necesitamos crear varias instancias, varias bases de datos, varias funciones, varios de algo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, necesito, no sé, 3 instancias de S2. Entonces yo acá podría, arriba, en realidad creo que el orden, no recuerdo si era muy importante o no, pero yo acá podría poner el count, podría decirle 3, por ejemplo, y este count igual a 3, lo que va a hacer es hacer que esta instancia se cree 3 veces. Entonces yo ahí me ahorro de tener que repetir este código, este bloque, 3 veces más abajo, ¿no? O sea, ya cuando uno se pone a codificar algo, ya sabe que si empezás a repetir algo, quiere decir que posiblemente haya una mejor manera de hacerlo. En este caso el count nos va a facilitar esto. ¿Qué nos provee el count? Que podamos usar como identificador único, porque nosotros de alguna manera necesitamos identificar o generar quizá unívocamente distintos resources. Nos va a disponibilizar un index. Entonces nosotros podríamos hacer count.index y ese count.index va a ir variando a medida que vaya aumentando el count, ¿no? Por ejemplo, si ponemos 3 va a ir 1, 2, 3. Entonces nosotros podríamos usar el count.index para, no sé, hacer que el nombre del tag sea distinto, o podríamos utilizar otro tipo de instancia, ¿no? En cada uno. Y la diferencia con el for each es que el for each lo que nos acepta es una lista o un objeto del tipo keyValue, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un objeto en donde definamos distintos tipos de instancias, ¿no? En este caso es una T2 micro y no sé, hay T3 micro, T4, etcétera. Entonces nosotros podríamos hacer un keyValue pair donde tengamos instance type y el tipo de instancia. Entonces, lo que nos va a habilitar el for each es a acceder a unas variables que van a ser each.key y each.value, donde nosotros vamos a poder usar esas variables y definirlas acá adentro referenciarlas acá adentro para acceder a los valores que tenemos disponibles dentro de nuestro objeto o nuestra lista de valores. Luego tenemos el provider. El provider en realidad, como lo habíamos definido antes, es básicamente a dónde nos va a definir cómo nos vamos a conectar y en dónde vamos a desplegar, ¿no? Lo que queremos nosotros. Entonces, acá lo que hace el provider es, por ejemplo, si yo definí provider AWS, pero lo definí 2 veces porque tengo 2 regiones, por ejemplo, tengo US East 1 y US West 1, y yo quiero desplegar algo quizá en uno específico. Entonces, lo que hace el argumento este de provider es dejarnos a nosotros especificar el nombre del provider específico que nosotros queremos utilizar en este caso. Si bien los dos van a ser AWS, uno va a estar en una región y otro va a estar en otra. Entonces, eso es lo que nos habilita. Y después tenemos otro argumento que es el lifecycle, que es más con respecto al ciclo de vida de ese resource. Si nosotros necesitamos que no se pueda destruir o que se cree antes de destruir, en caso de que algún cambio requiera que ese resource se destruya, nosotros podríamos usar otro argumento que es create before destroy, que lo que nos habilita es a que Terraform cree el resource nuevo antes de destruir el viejo. Pero bueno, igual estos son conceptos un poco más avanzados, tampoco los quiero marear demasiado. Bien, otro bloque que tenemos es el data block, que en este caso nos permite acceder básicamente a recursos y configuraciones que existan fuera de Terraform, ¿no? O sea, cosas que yo ya tenga quizá definidas dentro de nuestro proveedor. En este caso, por ejemplo, tenemos acá en el costado el bloque y estamos accediendo a S3 bucket, ¿no? A un bucket de S3. Y lo que nosotros vamos a pasarle acá como argumentos al bloque de data son filtros, ¿no? Todo esto igual de nuevo está documentado en el registry. Todos los resources o la mayoría en general tienen un data block también. O sea, así como tenemos la definición, tenemos el data. Y el data lo único que sirve es para lectura. O sea, es un read only, ¿no? O sea, yo agarro, digo, quiero traerme un bucket de S3
y ¿cuál quiero traerme? Quiero traerme el bucket que tenga el nombre bucket.test. Entonces, lo que nosotros hacemos con esto básicamente es leer. O sea, es leer en AWS y decirle traete este bucket. ¿Por qué querríamos hacer eso? Y porque quizá nosotros necesitamos el, el ARN del bucket, ¿no? Por ejemplo. O sea, que es un identificador único dentro de AWS, ¿no? Dentro de todo lo que tenemos nosotros desplegado. O traernos el nombre de una base de datos o algo para poder referenciarlo y utilizarlo más adelante o en alguna propiedad. Bien. Lo otro que tenemos también es el que ven más abajo, que es un data block, pero es un data block local. O sea, este en realidad no lee de fuera, sino que lee dentro. O sea, ejecuta y hace cosas dentro de nuestro entorno local al momento de ejecutar. O sea, cualquiera sea el local, ¿no? En este caso, si es en tu máquina, es tu máquina local. Si es en algún CI/CD, va a ser en la instancia, en el Docker local que se esté ejecutando ahí el comando. Pero básicamente lo que hace es generar, en este caso, por ejemplo, el archive file genera un zip, ¿no? Un zip de manera local, donde nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro archivo.py, o tenemos un directorio, por ejemplo, donde tenemos el archivo.py y varias librerías, y nosotros queremos que, porque el provider lo pide, empaquetar todo eso en un zip y crear nuestra función, por ejemplo, lambda, que es una función serverless, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos agiliza esto de que yo puedo estar editando mi código y no tener que estar haciendo un zip manualmente, dejarlo en la carpeta para que Terraform lo suba y me genere el lambda? En este caso nosotros vamos a tener el archivo de zipeado donde nosotros podemos editar constantemente el código y con el uso de este data block de archive zip, Terraform se va a encargar de cada vez que corramos los comandos de Terraform, de empaquetar todo eso en el zip y subirlo. Bien. Módulos. Esto también es súper importante. La definición básica, si quieren, de módulo es un conjunto de archivos de configuraciones que están en una misma carpeta, ¿no? O sea, es como una aglomeración de configuraciones. Podría interpretarse también como cuando nosotros tenemos, no sé, varios archivos, ¿no? O sea, tenemos nuestro código y escribimos muchos archivos con clases o funciones y tenemos como todo en varios archivos organizados, eh, y todo eso está dentro de una carpeta o todo eso está dentro de un módulo. Entonces, es como una manera de empaquetarlo, ¿no? Eh, ¿Qué nos dan, para qué nos sirven, ¿no? Estos módulos? En realidad, nos dan orden, en principio. O sea, siempre Terraform lo que te dice es que cuando vos empezás un proyecto nuevo, siempre intentar pensar todo en base a módulos, en base a aglomeraciones, en base a lo que sea que quieras hacer. Em, Porque ¿de qué nos va a servir? Nos va a servir para después, por ejemplo, corregir errores, ¿no? O sea, yo sé que el usuario de la base de datos me está dando problemas, no está bien definido, hay un problema en el nombre, entonces yo digo, bueno, me voy a ir al módulo de base de datos. El módulo de base de datos va a tener los bloques de resource ahí adentro, ¿no? O sea, es básicamente una carpeta. Yo entro en esa carpeta y dentro de esa carpeta voy a tener todos los resources definidos, que ya como los bloques que vimos antes, donde va a decir, este te va a crear la base de datos, este bloque te va a crear el usuario, este bloque te va a guardar el secreto en el Secrets Manager. Entonces, lo que nos agiliza eso también es poder encontrar y corregir errores, ¿no? Ya sabemos en base a cómo lo distribuimos nosotros en nuestro proyecto, y sabemos a dónde tenemos que ir, a qué carpeta mirar. Eh, Otra cosa importante es el encapsulamiento, ¿no? O sea, que va a la par también con el orden, donde podemos agrupar una lógica que sea similar, algo que sea parecido.
todo esto es lo que tendríamos que empezar a definir, ¿no? Cuando queremos encarar un proyecto de este estilo. Si bien Terraform no tiene ningún tipo de restricciones en cuanto a archivos, eh, o sea, yo podría tener un solo archivo y definir todo ahí, pero bueno, como pueden intuir, sería completamente caótico e inmantenible tener un solo archivo con todo esto. Por eso la creación esta de módulos es lo que nos va a permitir organizarnos un poco y encapsular todas estas lógicas que nosotros queremos. Eh, los módulos, bueno, si quieren, acá, como pueden ver acá abajo, más o menos esa es la forma de definirlo, ¿no? Tenemos de nuevo el keyword, en este caso va a ser módulo, module. Después tenemos el nombre que nosotros queremos darle a nuestro módulo y el source, ¿no? O sea, de dónde tiene que ir a buscarlo Terraform. En este caso es una carpeta local, va a ser my module. Entonces, acá si quieren también lo pueden ver, tenemos una carpeta que es Terraform, donde tenemos unos archivitos. En este main TF es donde tenemos definido este bloque de módulo y acá lo estamos llamando, estamos yendo una ventanita más atrás y llamando a la carpeta myModule, donde acá vamos a tener otros archivos Terraform y vamos a tener definido lo que sea que querramos crear dentro de ese resource. Perdón, dentro de ese módulo. Esto entonces, nada, nos da la ventaja de que nosotros podemos crear nuestros propios módulos, ¿no? Nuestra propia lógica encapsulada en distintas carpetas. ¿Y qué pasa también si queremos reusar módulos o usar módulos que creó alguien, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo puedo tener esto que les conté del el usuario, la base de datos, quizá alguien ya lo creó esto, ¿no? Creó un módulo genérico donde yo digo, bueno, necesito una base de datos, necesito un usuario, necesito esto. Entonces, yo lo que podría hacer es agarrar y referenciar ese módulo externo, eso que ya creó alguien, otra persona, que también hay muchos subidos al registry. Entonces podría referenciar eso y traérmelo. Para referenciar eso, lo único que habría que hacer es cambiar acá en el source y poner ya sea la URL de donde está alojado, ¿no? El módulo, el nombre del módulo, porque HashiCorp, como les dije, si esto está en el registry, Terraform automáticamente ya lo indexa, ¿no? Cuando corre los comandos. También igual le podemos decir, instálame este módulo específico en un archivo de configuración y lo referenciamos desde acá con el nombre directamente. Pero bueno, tenemos eso, puede estar alojado en un bucket de C3, puede ser un repositorio también, ¿no? Podemos acceder al link del repositorio directamente y pegarlo acá. Y después lo que tenemos abajo del source son las variables, ¿no? O sea, pues nosotros dijimos, bueno, esto, por ejemplo, este módulo nos va a crear una base de datos. Ok, bueno, pero ¿y esa base de datos qué necesita? Necesita probablemente variables, necesita el nombre de la base de datos, necesita quizá características de la base de datos que queremos que genere, necesita el nombre del usuario que queremos que le genere, la cantidad de privilegios y bueno, todas esas propiedades las vamos a tener y se las vamos a poder pasar al módulo y van a ser usadas dentro del módulo como propiedades y atributos de los resources que van a generar dentro de ese módulo. Bien, los módulos también tienen, bueno, ¿qué nos brindan? En realidad nos brindan consistencia y buenas prácticas, ¿no? Como les dije antes, este módulo quizá está armado por la gente de compliance, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabemos que con usar este módulo vamos a estar adheridos y vamos a estar cumpliendo las buenas prácticas o los lineamientos que nos bajen desde otros sectores para utilizar ciertos recursos. Y por otro lado también tiene los mismos argumentos, que esto lo agregaron hace poco también. Los meta-arguments, como ya vimos antes, es lo mismo, ¿no? Puedo tener dependencias entre módulos. Si esas dependencias no están referenciadas entre los módulos, o sea, yo no especifico que estoy usando un atributo de un módulo en otro, Terraform no puede inferir, entonces necesito especificárselo y hacérselo saber con el depends on.
El provider es lo mismo que en el resource block. El count y el for each exactamente lo mismo también. Podemos crear varias instancias de ese módulo, o sea, varios conjuntos de resources. Bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos las variables. Dentro de Terraform vamos a tener tres tipos de variables: las locales, las variables de entrada y las variables de salida. Entonces, cuando nosotros llamamos a un módulo, como les mostré antes, teníamos esos atributos, ¿no? Que nosotros le pasábamos permítanme volver un poco para atrás, estos de acá abajo, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos variables, dos atributos que les vamos a estar pasando. El primero ya tiene un valor porque lo escribimos ahí, y el segundo está referenciado, dice var.myvar, ¿no? Entonces, esto es como una manera de decir, quiero que uses esta variable. Entonces, ¿de dónde salen esas variables? ¿Cómo se generan? Bien, entonces, lo que veíamos acá es que tenemos los tres tipos, ¿no? Entonces, tenemos las variables locales que se declaran acá, como de esta manera. Se abre se usa el keyword locals, se abren los corchetes y se escriben de esta manera, se declaran de esta manera, y después para usarlas, lo único que hay que hacer es escribir local sin S, ojo con eso, es un error bastante común, local punto y el nombre de la variable que tenemos. Con eso vamos a poder acceder al valor. Bien, después tenemos el del tipo de entrada, o más comúnmente llamado var o variable, que se define de esta manera, también el keyword variable, el nombre de la variable que queremos, y acá vamos a tener distintos tipos de argumentos, ¿no? Dentro de la variable, que van a ser el tipo de variable, ¿no? En este caso es del tipo string, pero bueno, podría ser un number, podría ser un boolean, una lista, un map, y hay otros también. Tiene un tipo de, le podemos definir un default, ¿no? Obviamente por si no se llega a pasar un valor, y no queremos que Terraform se nos queje diciendo, che, no me pasaste nada acá, me está declarando algo que es un input, o sea que me va a venir de algún lado, pero no vino, no tiene valor. Entonces, nada, definime un valor default o me voy a romper, básicamente. Y después una descripción, ¿no? Por si el nombre de la variable no es suficientemente descriptiva o queremos agregar un poco de documentación. Y por último tenemos también un argumento que es el de validation. El de validation básicamente nos va a permitir correr ciertas validaciones sobre las variables, ¿no? O sea, qué condiciones yo necesito que cumpla quizá porque esa variable viene de otro lado y yo no sé qué me puede llegar a traer o no. Entonces yo digo, bueno, nada, por las dudas le voy a poner una condición para validar qué es lo que yo estoy esperando. Bien, y por último tenemos el output, que son las variables de salida, que vendrían a ser lo que nos devuelven, ¿no? Los módulos. O sea, lo que yo quiero, o lo que yo quiero exponer, básicamente, ¿no? Dentro de un módulo. Nosotros dijimos que teníamos el módulo, por ejemplo, de la base de datos, donde crea el usuario, crea la contraseña, etc. ¿Y qué pasa si yo después necesito ese nombre de la base de datos? Lo necesito usar para no sé, monitorearla, por ejemplo, y quiero hacer un logueo de eso y quiero usar otra herramienta externa. Entonces, bueno, yo necesito el nombre, por ejemplo, ¿no? de esa base de datos que me creé, o el ARN, o sea, el identificador único, porque lo necesito porque me lo pide el provider para usar en otro resource. Entonces, lo que yo necesito hacer en ese caso es pararme dentro del directorio donde tengo definido ese resource, y poner un bloque de output, ¿no? Que es más o menos lo mismo también. O sea, es como una variable, pero de salida. Entonces tiene el keyword output, tiene el nombre de la variable que yo quiero exponer, que en este caso va a ser, por ejemplo, myBucketName, y el valor. Entonces, de esta manera nosotros vamos a referenciar el resource que creamos, que era por ejemplo, en este caso, AWS S3 Bucket, punto, el nombre interno de Terraform que yo le di a este resource, que era myBucket, y punto .bucket porque yo necesito el nombre, por ejemplo,
del bucket. Y una propiedad que tiene también es sensitive, que es para que esto no se exponga cuando se ejecutan los comandos de Terraform. Cuando ya vamos a ver que esto nos escupe todo un montón de información, entonces si nosotros tenemos una variable que es sensitiva, por ejemplo, si estamos pasando una contraseña o algo y no queremos que quede expuesta, podemos poner el boolean este sensitive en true para que Terraform le haga un hash, ¿no? Bien. Y otra cosa súper importante también, como vemos acá, es de dónde salen, ¿no?, estos valores, porque a ver, las de output ya son cosas que estamos definiendo ahí y que queremos extraer. Las locales ya vienen definidas, ¿no? O sea, las podemos escribir acá, pero las de input, las variables, si yo no le seteo un valor default, quiere decir que yo estoy esperando que esto venga de afuera, ¿no?, de algún lado. Entonces, ¿cuáles son los 4 lugares de donde pueden venir este tipo de variables? Pueden venir de un valor default, pueden venir de un archivo que, que Terraform lo define, tiene que estar con el nombre .tfvars, donde simplemente es un archivo donde ponemos nombre de variable igual y valor. No hay mucha ciencia con respecto a eso. Puede venir del CLI, de la línea de comandos. Cuando nosotros ejecutamos un comando de Terraform, lo único que tendríamos que hacer es agregarle como una opción que va a ser dash bar, y ahí le podríamos definir las variables, deberíamos poner en realidad myVar y el valor que queremos que tome. Y por último tenemos, si no, variables de entorno que también pueden estar definidas dentro de nuestra línea de comandos, que tienen que tener el prefijo tfvar, ¿no? Entonces, podemos utilizar eso como métodos de entrada para todas estas variables. Bien, vamos a ir un poquito más rápido, igual ya queda poco. Acá entramos a la última parte de la charla, bueno, la anteúltima, perdón, la última es la demo, donde vamos a ver el life cycle, ¿no? Todos estos comandos que nos van a permitir interactuar con Terraform y nos van a definir todo el ciclo de vida de nuestra infraestructura. Bien, los comandos básicos, bueno, el write en realidad no es un comando en sí, pero es como la idea de que hay que escribir, ¿no?, la infraestructura y generarla. Pero el plan y el apply sí son comandos, ¿no? Por eso están ahí como botoncitos. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros como practitioners vamos a generar nuestra infraestructura como código y después vamos a generar un plan, ¿no? Nosotros vamos a ejecutar un comando que va a ser plan y Terraform nos va a generar un plan de acción, básicamente. O sea, ¿qué es lo que nosotros escribimos como infraestructura, que interpretó Terraform, que queremos desplegar y todo lo que va a desplegar? Y finalmente tenemos el apply, que va a ser impactar, ¿no? O sea, va a ser desplegame esto en donde yo te dije que lo hagas. O sea, vos ya me dijiste que me vas a desplegar esto, que tiene este formato, va a estar así. Bueno, ahora conéctate y desplegalo. Entonces, el apply lo que va a hacer, ¿no?, va a conectarse al provider y va a generar todos los resources que nosotros le hayamos dicho que genere. Muy importante también, que ya lo vamos a ver en la próxima no, en la otra diapositiva, va a ser que Terraform maneja todo esto, todo este estado de la infraestructura con un archivo que es el state file, que bueno, ya les voy a contar un poco más. El primer comando que tenemos que ejecutar después de instalar Terraform para inicializar nuestro proyecto, básicamente, una vez que tenemos ya definido qué módulos vamos a usar, y antes de empezar con el plan y el apply, ¿no? O sea, una vez que ya tenemos la infraestructura generada, es el init, el initialize. Esto lo que nos va a hacer leernos todos los archivos que nosotros generamos y descargar e instalar módulos y providers que nosotros hayamos especificado, si son módulos externos, son módulos internos, con qué tipo de providers va a tener que interactuar Terraform, ya sea AWS, Google, lo que sea. Entonces,
esto va a hacer que se conecte y nos va a descargar internamente todos estos archivos para poder tener las conexiones y los módulos y los resources necesarios para poder interpretar qué es lo que queremos hacer. Todo esto lo voy a guardar en una carpeta .terraform, entonces no nos importa tanto a nosotros en ese sentido. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que cualquier cambio que hagamos, obviamente sobre esos módulos o sobre esos providers, ya sean configuraciones, vamos a tener que reejecutar el Terraform init, ¿no? Para que vuelva a chequear todo eso y descargar cosas nuevas o lo que sea que nosotros tengamos. Entonces, una vez que tenemos esto, Terraform nos va a decir, listo, ya está, successful, initialized, y vamos a poder empezar todo el tema de lifecycle. Bien, como les conté antes, el state file, ¿no? Esto es súper importante. El state file es donde Terraform va a guardar el estado de nuestra infraestructura. Terraform es una aplicación stateful, ¿no? O sea, maneja estados y necesita saber qué es lo que está desplegado, qué es lo que estamos escribiendo nosotros y qué es lo que se había desplegado la vez pasada. Entonces todo esto se está guardando en un archivo que es del tipo state, donde nada, tiene ciertos argumentos, como se ven acá al costado. Es un JSON, ¿no? Obviamente. Y acá te dice básicamente los outputs, que acá es donde les digo también que si es una información sensitiva, no se va a poder ver. Y los resources que estamos generando, ¿no? Las bases de datos, las funciones, etc. Bien, ¿qué es importante del state? Que puede ser local o remoto. Entonces, yo puedo tener un state local que vive en mi máquina, o yo puedo tener un state almacenado en un bucket de S3, por ejemplo, ¿no? Porque, no sé, lo estamos compartiendo o estamos codificando con varias personas. Entonces, esto mantiene el state remoto, cosa de que cada uno pueda descargarlo. Bueno, Terraform lo va a descargar automáticamente, ¿no? Para traerse la última versión cada vez que ejecutemos alguna de estos comandos. Bien, y lo importante de este remote state es que nosotros lo podemos traer. Por ejemplo, si hay un proyecto que está utilizando y nosotros queremos traernos algo de ese proyecto, que esté en los outputs, ¿no? En los outputs de ese proyecto. Por ejemplo, ese proyecto creó buckets de S3. Bueno, nosotros queremos traernos una propiedad de ese bucket de S3, más allá de el resource de data, que podemos conectarnos a la nube y decir, tráeme esto. Por ejemplo, quizás si son dos cuentas separadas o no están en la misma nube, nosotros lo que podríamos hacer es referenciar ese state, ese remote state file, decirle tráemelo, está en este lugar, y acceder a los outputs que nos van a exponer desde ese lugar. Bien. Próximo, el plan. Acá ya entramos en los comandos, en el ciclo este, ¿no? De donde nosotros escribimos código, ejecutamos el Terraform plan y revisamos el plan. O sea, el plan es literalmente eso, es una lista donde nos va a decir, vos estás haciendo esto, estás generando esto y va a hacer esto. Entonces nosotros vamos a agregar los resources, vamos a crear los módulos, vamos a agregar las variables, y Terraform lo que va a hacer es chequear ese plan con el estado, el state file, ¿no? A ver si cuál es el estado de la infraestructura, qué es lo que está desplegado. Va a hacer un refresh de ese state file en base a lo que sea que esté desplegado en el cloud provider, para verificar por si hubo un agente externo que modificó algo quizá. Entonces que no sea en el código nuestro, ¿no? Vino un agente externo, borró algo, bueno, entonces el state file ahora va a decir, pará, yo tenía esto, ahora no está, lo voy a sacar del state file. Entonces lo saca, y cuando nosotros ejecutamos el plan, lo que va a hacer detectar todas esas diferencias que hay. Entonces nos va a dar hints y nos va a decir, bueno, ok, acá yo te voy a crear esto. Este resource lo voy a crear, este resource lo voy a destruir porque ya lo borraste y no está más en tus archivos. Y si no, voy a tener que hacer un replace o un update in place. El replace básicamente es porque hay veces que no podemos eliminar estas cosas, sino que tenemos que actualizarlas. Perdón, no pueden actualizarlas, sino que necesita eliminarlas y generarlas de nuevo, porque son propiedades que no se pueden modificar. Bien,
Y por último tenemos el apply y el destroy, que nada, son dos comandos bastante simples. Ya estamos listos para desplegar, entonces ya revisamos el plan, ya revisamos qué era lo que se estaba cambiando, dijimos sí, perfecto, esto es lo que quiero, entonces corremos el apply. Terraform Apply lo que va a hacer es volver a generarnos el plan para asegurarnos de que, de qué es lo que queremos hacer. Nos va a poner ahí un pequeño summary, ¿no? Que nos va a decir, bueno, vamos a agregar uno, vamos a cambiar tantos y vamos a destruir tantos. Nos va a volver a promptear para decir, sí, por favor, decime si querés desplegar esto o no. Y nos va a empezar a desplegar la infra hasta que tengas el summary final donde te va a decir apply complete y la cantidad de recursos agregados, changed y destroyed. Bien, el destroy es básicamente lo mismo que el apply. De hecho, el destroy es un alias. Terraform destroy en realidad es un alias de Terraform apply-destroy. Pero tiene el mismo comportamiento, ¿no? Nos va a generar un plan, nos va a pedir confirmación y nos va a ejecutar ese plan, que básicamente va a ser destruir, o sea, eliminar todo lo que nosotros tengamos desplegados en base al código que nosotros generamos. Bien, espero no haberlos mareado demasiado. Sé que estamos un poco justos de tiempo, así que les voy a mostrar rápidamente el código. En este caso, cuáles son los requirements, ¿no?, iniciales que tenemos. Básicamente vamos a tener que instalar Terraform, ¿no? Vamos a verificarlo, Terraform version, después vamos a instalar el AWS CLI, también verificar con la versión. Necesitamos una cuenta de AWS, obviamente, y necesitamos configurar, ¿no?, la cuenta en el CLI para que Terraform pueda usar esa cuenta y se pueda conectar a AWS. Bien, pasemos a Terraform. Como ven, acá tenemos el directorio de Terraform. Vamos a tener un bloque de Terraform donde vamos a definir básicamente qué tipo de provider vamos a usar. En este caso va a ser AWS y le vamos a decir de dónde queremos sacarlo, ¿no? Queremos que use el HashiCorp AWS con la versión tanto. Y Terraform necesitamos que sea versión 0.14.9 o superior. Y después el bloque de provider, que es lo que ya habíamos visto en las diapositivas, donde decimos, ok, este provider AWS que declaraste de arriba, lo vas a configurar de esta manera con el perfil default y vas a acceder a la región US East 1. Esto es completamente opcional, ¿no? Tener un archivo que se llame providers.tf o main.tf, esto es 100% a gusto de la persona que va a escribir el código. Podemos usar lo que quieras, Terraform no pide nada específico en ese sentido. Bien, pasemos al main. Entonces, en este caso, vamos a tener, como vimos, un archivo de data, que lo que va a hacer zipear nuestro archivo .py. Y acá abajo vamos a tener un resource, que es AWS Lambda Function, con el nombre que queremos acceder, que queremos darle internamente, que va a ser Lambda Test. Y bueno, nada, un montón de atributos, ¿no?, que nos van a servir para definir esta función lambda. Entonces, vamos a abrir nuestra terminal y vamos a poner... Uy, perdón. Ah, porque no estoy en la carpeta, perdón. Y había escrito mal Terraform, pero bueno. Entonces, básicamente el Terraform plan ahora nos va a mostrar todo el plan de acción con todas las cosas que va a generar. Mientras eso sucede, vamos a conectarnos a AWS, a la consola. Bien. Ahí está. Como ven acá, Terraform nos generó ya el plan. Primero voy a ahorrar tiempo. Y voy a hacer el apply. Y ahora vamos a ir revisando
primero esto. Entonces acá nos dice, ¿no? Terraform va a hacer las siguientes acciones. Nos va a generar el IAM role, que es un rol necesario para crear el lambda. Nos va a asignar un policy a ese rol, donde nos va a dar acceso a ciertos servicios que necesitamos para crear el lambda, y nos va a crear el lambda function, ¿no? Por eso tiene todo esto un más, porque son todas cosas nuevas que tiene que generar. Y acá tenemos todas las propiedades y todas las cosas que definimos en la infraestructura. Bien, Terraform Apply, entonces ahora de nuevo nos vuelve a generar el plan de acción, que es lo que nos va a desplegar, y nos va a decir, ¿estás seguro que querés desplegar esto? Sí. Entonces ahí ponemos yes. Entonces ahora, como ven acá, ya se está conectando y está creando la infraestructura dentro de AWS. Entonces, nosotros sí podemos pasar acá y vamos entrando al servicio de Lambda. Bien, acá ya dice Apply Complete. 3 recursos añadidos. Entonces, acá nosotros podríamos ir y filtrar con function name, lambda test, que era el nombre que le habíamos dado. Y como ven acá dice last modify, 20 segundos. O sea, este es el que acabamos de crear, básicamente. Y lo que nosotros podríamos hacer ahora, por ejemplo, es ejecutar el Terraform Destroy, que lo que va a hacer es básicamente borrar toda la infraestructura, todo el código que tenemos acá desplegado, que en este caso también van a hacer estas 3 cosas, que son el IAM role, el IAM policy y la función lambda. Esto de nuevo nos va a generar el plan, nos va a decir, voy a borrar todas estas cosas, ¿estás seguro? Le vamos a poner yes. Ahí está haciendo el refresh del state para validar que esté todo correcto. Nos va a generar el plan, nos va a decir vamos a destruir esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Estás seguro? Ojo que no podés deshacer esto. Le decimos que sí. Y va a empezar a borrar todo lo que desplegamos antes. 3 destroyed, entonces acá hacemos un refresh en la consola de AWS. Pum, desapareció. Ya no está más el lambda test. Bien, perdonen la celeridad de la demo. Bien. Fin, con eso ya tenemos, bueno, acá les dejo también unas referencias a Terraform, a la guía, al registry y a la documentación. Espero que les haya servido y estamos abiertos a preguntas. Genial. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bien. Los que vayan queriendo, vayan poniendo algunas preguntas. Acá ya tenemos algunas. ¿Hay alguna forma de ver las relaciones entre los recursos que estamos creando? Sí, 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 buena pregunta. Bueno, como les dije, ¿no? Esto de que Terraform en realidad intenta inferir en base a las referencias que nosotros hayamos generado entre distintos módulos o distintos resources, y si no, le podemos dar el hint con el meta argument de depends on, y básicamente lo que tiene Terraform que nos permite es generar un dependency graph, que básicamente es un gráfico donde nos dice cuáles son las relaciones, ¿no? entre los resources y qué va a generar primero y qué va a generar después. Esto es súper útil, pero se puede volver súper complejo cuando tenemos un proyecto muy grande con muchos recursos. Es como que navegar el dependency graph es bastante complejo, pero Terraform tiene esa opción. Genial. Bien, queda respondido entonces. Hay otra más, unas cuantas más. ¿Puede haber más de una persona modificando el código de la infraestructura? Sí, bien, eso también es súper importante. Si lo llegaron a notar, si no, no importa, cuando nosotros ejecutamos el Terraform Apply, por ejemplo,
lo que hace Terraform es el state file este que nos genera, ya sea remoto o local, le hace un lock, ¿no? O sea, lo loquea para que nadie lo pueda modificar, porque nosotros estamos tocando infraestructura, entonces necesitamos que eso se bloquee en el tiempo hasta que nosotros terminemos de ejecutar lo que sea que estemos haciendo, ya sea una creación, una modificación o una destrucción, o sea, un borrado, ¿no? Entonces, todo eso lo maneja Terraform con el state file para que cuando haya gente editando en cosas, no hagan un clash, ¿no? O sea, no haya un problema de concurrencia. Entonces, si todo eso lo maneja Terraform básicamente con el state file que lo bloquea para que se terminen de hacer las cosas y recién después de eso lo desbloquea eh, y puede utilizarlo otra persona. Perfecto. Van más preguntas. ¿Hay forma de validar la sintaxis? ¿Hay IntelliSense? Sí, hay IntelliSense, por ejemplo, en el VS Code, por lo menos, tenemos un language server de Terraform. Es súper útil, nos recibe también, bueno, ya los que sea que conozcan y que usen algún IDE de código, nada, saben que el IntelliSense es súper útil y viene muy bien, aparte de que nos dan hints y nos dicen también, ¿no?, que para qué sirven ciertas cosas. Em, y creo que sí. Em, sí, no sé qué más. Bien. Bueno, seguimos. Otro más. Francisco Tobar. Si usamos el AWS Provider como estás usando ahora, por detrás usa CloudFormation para deployar el stack. Digamos, si irías a la sección de CloudFormation en la consola, ¿verías un stack? Buena pregunta. La verdad, no sé si lo verifiqué eso alguna vez. Más que nada porque no llegué a utilizar CloudFormation. La realidad es que apenas empecé a utilizar AWS, ya en la compañía estaban imponiendo básicamente el uso de Terraform, entonces como que nunca llegué a interactuar demasiado con CloudFormation, pero me parece que no. Creo que usa APIs internas de los servicios. No sé si genera un stack de CloudFormation. Te la debo esa, la tendría que verificar, eh, pero me parece que no. Buenísimo. Me queda una pregunta más de un anónimo y pregunta, ¿por qué usar Terraform y no serverless en AWS? Eh, Bien, de hecho Terraform se integra con serverless. Yo no lo he usado todavía, te voy a ser sincero, serverless no lo usé, pero sé que Terraform tiene módulos eh, que se integran con serverless para desplegar la infraestructura. Eh, Sé que hay un tema ahí de integraciones y que hay módulos que despliegan funciones lambda con serverless. Eh, pero sí, no sabría bien decirte las bondades y contraindicaciones de usar uno u otro. Pero sé que tiene integraciones. Bien. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Nadie más ha levantado la mano, ha hecho alguna otra pregunta más. Nada, desde acá, muchas gracias a Agustín por el tiempo, muchas gracias por toda la info compartida. Mm. Y con respecto a la presentación, veo que hicieron algunas preguntas, sí, esto va a quedar grabado y va a estar publicado. Eh, bueno, nada más, muchas gracias a los que hayan asistido, muchas gracias por estar acá y los esperamos mañana para continuar con las charlas. Buenísimo. Muchas gracias, Ale. Bueno, nos vemos. Hasta Adiós, luego. adiós.